Bolaños es el director de la revista de investigación Raya. Edinson, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Lo veo conectado, pero creo que nos falta activar el audio. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Edinson, muchas gracias, le agradecemos por su tiempo. Nos parece importante resaltar y llamar la atención sobre esta investigación que ustedes han adelantado con su equipo allí en la revista y que titulan de esta manera: las pruebas perdidas contra los narcofiscales que rodean a la vicefiscal Mancera. Y voy a leer el primer párrafo para las personas que quieran ingresar a su publicación. Revista Raya revela las pruebas que se le perdieron a la Fiscalía en el proceso contra Iván Aguirre y Ana Victoria Nieto, los llamados narcofiscales, amigos y excompañeros de la vicefiscal Marta Mancera. Comunicaciones con Mancera, llamadas interceptadas, testimonios y declaraciones juradas develan un entramado de corrupción y crimen en el que los narcos quedaron libres y los fiscales llenos de dinero. Edinson, ¿qué tan involucrada está con esta pérdida de pruebas la vicefiscal Mancera, o de qué manera toca esta investigación a esta funcionaria? Gracias. Pues básicamente lo que hace la investigación es mostrar cómo el caso de los narcofiscales que estalló hacia el año 2018, cómo ha ido extendiéndose en el tiempo y no hay resultados concretos en la justicia. Este caso está estancado en la Fiscalía General de la Nación y hay que decir que pasó de Cali a la ciudad de Bogotá a manos del fiscal Álvaro Betancourt, que ustedes recordarán es el fiscal delegado ante el Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá, quien fue destituido por corrupción alrededor del caso de Brecht. En manos del fiscal Álvaro Betancourt es que se pierden una docena de pruebas de los llamados narcofiscales que están siendo investigados por diferentes delitos. Soborno en actuación penal, constreñimiento ilegal, cohecho y prevaricato por omisión. Hay que entonces poner de relieve que este caso en su momento se conoció como los narcofiscales, porque lo que públicamente los colombianos escucharon es que Mueble Fino, el narcotraficante llamado Jair Sánchez Hernández, había sobornado a el fiscal Iván Aguirre, uno de los fiscales delegados ante el Tribunal Superior del Valle del Cauca y uno de los más cercanos a la vicefiscal Marta Mancera, quien aparece en fotografías que también revelamos en agasajos, en paseos de piscina, por tanto, pues demuestra su cercanía. Eso es lo que en ese momento se conoció y salió a la luz, y por eso hubo todo un revuelo, porque a través de un testimonio de uno de los digamos, emisarios de Mueble Fino, del narcotraficante, uno de esos emisarios, es que se sabe que se sobornó al fiscal Iván Aguirre con 150 millones de pesos. Entonces, allí empieza el caso a tomar revuelo en los medios de comunicación y pasan las pruebas a Bogotá. Se pierden esa docena de pruebas. Nosotros lo que hacemos en esta investigación básicamente es reconstruir esas pruebas y revelar cuáles son las que están perdidas. Y varias de esas que están perdidas pues tienen que ver con la declaración del testigo principal de este caso, que es un exagente de la policía de nombre, lo voy a mencionar aquí. Edinson, mientras que usted nos precisa ese nombre, yo quiero que mostremos una fotografía, que es la primera que aparece en la investigación de ustedes de la revista Raya, y que usted nos dé a conocer entonces ese contexto de quienes aparecen ahí. Ahí está el señalado exfiscal Iván Aguirre Benavides durante un paseo, ¿no?, con varios amigos. Entre ellos, ahí aparece la vicefiscal Marta Janet Mancera y la fiscal Ana Victoria Nieto, hoy procesada por sus presuntas relaciones con narcotraficantes. Exactamente. Esa es una de las fotografías importantes y hay que resaltar algo allí. No es cualquier fotografía. Esa fotografía fue extraída durante el mismo proceso del celular de la fiscal Ana Victoria Nieto. Es decir, esto es una prueba dentro del proceso judicial.
Lo que hemos conocido ayer, pongamos en contexto esto, me parece importante, es que la Fiscalía ha archivado una investigación interna contra la vicefiscal Mancera, en donde se dice que ella no ha interferido en favorecer a sus amigos fiscales conocidos públicamente como los narcofiscales. Pero lo cierto es que las pruebas hoy están perdidas. Entonces, esa foto corresponde a un paseo en donde están a Victoria Nieto, la vicefiscal Mancera, también la pareja sentimental de la vicefiscal Mancera, que aparece a mano izquierda de sus pantallas, que es la que aparece con el vestido de baño de colores, y el fiscal Iván Aguirre, que también aparece pues encerrado en el círculo rojo. El fiscal Iván Aguirre está recientemente jubilado de la fiscalía, en medio del proceso judicial que aún se surte y que está a punto de iniciar el juicio. Y está la vicefiscal Mancera y la fiscal Ana Victoria Nieto, quien también aparece involucrada en la manipulación de este testigo estrella que les menciono, que es un exagente de policía que termina siendo un emisario de alias Mueble Fino. Exactamente, esta fotografía dejémosla ahí por favor porque es bien importante. Unos dirán, bueno, ¿y qué pasa que la vicefiscal esté ahí con sus amigos? Pues es que esto muestra una cercanía muy evidente, muy grande, una amistad entre la vicefiscal Mancera y los fiscales Iván Aguirre y Ana Victoria Nieto, quienes pues están siendo investigados por haberse catalogado así, narcofiscales, porque ellos están en un proceso que presuntamente los vincula con 3 narcotraficantes. Estamos hablando con Eduardo Fernando Giraldo, alias Boliqueso, Carlos José Roballo, alias Guacamayo, y Jair Sánchez Hernández, alias Mueble Fino. Y lo que denuncia Raya es que curiosamente, hace más de un mes, en una audiencia contra estos fiscales del Valle del Cauca, pues la misma fiscalía reveló que algunas pruebas con las que se estaban acusando a estos narcofiscales, pues se perdieron. El expediente entre Cali y Bogotá se perdieron y que al mismo tiempo su gran amiga, la fiscal Marta Mancera, pues tiene el cargo de vicefiscal. Edinson, usted tiene más pruebas, las vamos a ir presentando, pero tengo que hacer un pequeño corte para actualizar las noticias, para que por favor nos acompañe y las personas que se quieran conectar con nosotros se queden aquí en W Radio Colombia, porque hay más fotos, ¿no? Hay más documentos. Hay más fotos, hay más documentos, y el último va a ser un documento muy importante, el que vamos a revelarles en esta entrevista, porque es lo que le dice el fiscal Iván Aguirre al testigo estrella de este caso. Y es una frase muy potente y muy poderosa para este momento en que la vicefiscal Mancera se está prácticamente convirtiendo en la fiscal encargada de la nación. Antes continuamos con el director de la revista Raya, gracias Camila, Edinson Bolaños, porque está revelando una investigación y las pruebas que se le perdieron a la fiscalía en un expediente que venía desde Cali hacia Bogotá en contra de 2 narcofiscales cuestionados por tener irregularidades en unos procesos contra narcotraficantes, y que además estas 2 personas pues son amigos de la hoy vicefiscal Marta Mancera. Edinson, entonces regresemos a esa fotografía y usted nos daba el contexto de lo que significa. Es que esta amistad pues sí muestra por lo menos una injerencia posiblemente de la vicefiscal Mancera, o de qué manera ella ha interferido o no en esta investigación contra estos amigos investigados por ser narcofiscales, supuestamente. Sí, bueno, recordemos entonces que uno de los testigos estrella y de las pruebas perdidas es la declaración jurada, la declaración que le toman al testigo estrella de este caso, que es un exagente de la policía, de nombre Juan David Rengifo Méndez. Juan David Rengifo Méndez es un exagente de policía que trabajaba para el narcotraficante alias Mueble Fino. Él es encargado de ejecutar un secuestro, y por este secuestro y asesinato inicia una investigación en la fiscalía, en la que los encargados de desarrollar esa investigación es el fiscal Iván Aguirre y la fiscal Ana Victoria Nieto. Paréntesis allí muy importante, que aparece en las declaraciones en medio de la investigación que viene adelantando la fiscalía de manera paciente contra estos 2 fiscales importantes en el Valle, y es que ellos veían esos casos interesantes, dice
dice una declaración de una de las fiscales del Valle, dice, el fiscal Aguirre veía un caso interesante contra algún narco que fuera de alto rango y lo rastreaba y trataba de que llegara a su oficina, que era un modus operandi que todavía no ha salido a la luz pública al país y que la fiscalía le debe muchas explicaciones a los colombianos, puesto que es una práctica que al parecer aún permanece sin desmantelarse en muchas regiones del país. Entonces, este testimonio, que es Juan David Rengifo, este exagente de policía, es el que declara por petición de la fiscal Nieto que involucre, le dice la fiscal Nieto, menciona que los que trabajan contigo es la fiscal Silvana Uribe y el miembro del CTI de apellido San Miguel. A ambos, este exagente de policía, emisario de Mueble Fino, los involucra y de esa manera ellos logran quitarse ese peso de encima de que son los que en realidad le están colaborando a Mueble Fino, como una estrategia. Cuando no le cumplen a Rengifo en el año 2020 en un nuevo secuestro y un nuevo asesinato que comete este exagente, entonces es allí cuando él decide delatarlos y decir que la fiscal Nieto y Aguirre le exigieron involucrar a esta fiscal y a este miembro del CTI con esa organización criminal narcotraficante de esa cuerda de complicidad, él decide hablar y por eso es que se inicia toda esta investigación. Vamos a ir mostrando entonces unos documentos muy puntuales que ustedes tienen y que aparecen en la investigación. Explíqueme ese primer documento que aparece ahí en la publicación, Edinson. A ver, vamos entonces, ese es el de, diga que ahí participó Octavio San Miguel. Sí, a Álvaro sí. Enrique Betancur Martínez, fiscal 12 delegado ante el Tribunal de Distrito de Bogotá. Exacto, esta es una declaración jurada de Juan David Rengifo, este exagente de policía que les comento, y la hace en el 2020 cuando lo capturan por segunda vez, porque a él lo capturan la primera vez en 2016 por el secuestro y asesinato en una vendetta de narcos. Y allí lo capturan por ese secuestro y ese asesinato, pero en un preacuerdo que hace con la fiscal Nieto, que lo protege, queda en libertad. En 2020 vuelve a cometer un secuestro y un asesinato y lo vuelven a capturar, pero ahí ya él dice, yo me entrego a otro agente para que me lleve ante la fiscal Nieto y ante el fiscal Rengifo. Y ahí es cuando la fiscal Nieto le dice, diga que ahí participó Octavio San Miguel Rentería, que participó la fiscal Silvana Uribe. Sí. Y yo le digo, pero si esa señora nunca participó de ese hecho, yo ni la conozco. Esa es la declaración del beneficiado emisario de Mueble Fino en el segundo secuestro y en la segunda captura. Y ahí es cuando él entrega al fiscal Aguirre 150 millones de pesos que le entregó Mueble Fino en Pereira a través de un fiscal que es Iván Ríos. Ustedes recordarán que Iván Ríos ya está condenado por este hecho. Ese es el primer documento. Sí, el siguiente documento yo voy a leerlo tal cual como ustedes lo tienen en la investigación para ir ya con el tercero, pero ese segundo documento dice lo siguiente. La defensa de San Miguel tuvo acceso temprano a los videos de las declaraciones juradas que Rengifo rindió ante la fiscal Nieto. Por ello, el abogado anotó con lápiz, ahí vemos, en los márgenes de la transliteración, algunos momentos en los que era evidente que el testigo hablaba con un libreto. Específicamente sucedió en la declaración del 15 de noviembre de 2016. Hora 20:10, abogado escribe y él lee la libreta y más adelante, justo antes de preguntarle por otros involucrados que no hubiera mencionado, escribió 3500, fiscal escribe y le muestra y voltea la hoja, dice el documento que revela raya y estos videos hoy están desaparecidos. Vayámonos a la siguiente prueba, Edinson, que usted nos pueda explicar acerca de esta investigación contra los narcofiscales. ¿Es una fotografía? Sí. Mostrémosla a ver. Eso, ahí está la fotografía de las pruebas que desaparecieron. Sí. La siguiente es una fotografía muy importante porque muestra el nivel de penetración de la fiscalía, los abogados narcos en el Valle. Allá miramos al fondo al señor abogado afrodescendiente Raimundo Tello, quien ha sido históricamente abogado de narcotraficantes en el Valle y de narcopolíticos. Pues ha sido el abogado nada más y nada menos que de Juan Carlos Martínez Sinisterra. También vemos al fiscal Aguirre a mano derecha de sus pantallas y
a la fiscal Ana Victoria Nieto, los dos procesados hoy por su presunta relación con el narcotraficante Mueble Fino y otros narcotraficantes que habrían sido favorecidos por ellos. Ahí están tomando whisky, están en una reunión en la oficina del abogado Raimundo Tello. Hoy Raimundo Tello es abogado defensor de la fiscal Ana Victoria Nieto, quien, valga decir, sigue siendo fiscal en el Valle del Cauca, puesto que no han logrado capturarla en varias ocasiones que han solicitado su medida de detención. Ha pasado algo, las audiencias se han dilatado y ahorita pues las pruebas están perdidas. Vayamos entonces a las siguientes pruebas, Edinson. El documento que aquí lo tenemos enumerado, la prueba 5 y la prueba 6. Explíquenos cómo prueba estos documentos que ustedes revelan que las pruebas efectivamente desaparecieron. Porque en la audiencia pasada, el mismo abogado de la doctora Ana Victoria Nieto le dice al juez en la audiencia que estas pruebas que estamos revelando están perdidas y que eso evidentemente favorece a sus clientes y que entonces deben absolverlos. Entonces, esa investigación es producto de una búsqueda entre las audiencias más recientes y los documentos a los que hemos accedido a través de las fuentes para reconstruir precisamente esas pruebas que estamos mencionando que no están y que hoy pretenden beneficiar a estos dos presuntos narcofiscales. Mire, Edinson, ¿sí? ¿Quería decirme algo más? Sí, es importante decir que ahí en el expediente sí hay una constancia de una vinculación que tiene la vicefiscal Mancera. En su momento era la directora de Fiscalías del Valle del Cauca y ella lo que hace básicamente es aprobarle a Aguirre le consulta que si puede soltar, puede dejar en libertad a un capturado en el municipio de Jamundí Valle, capturado quien llevaba unos insumos de laboratorio. Y el fiscal Aguirre lo que le confiesa a el fiscal Álvaro Betancourt en su declaración es que él lo dejó en libertad gracias a la aprobación de la entonces directora de Fiscalía del Valle, Marta Mancera. Y en ese punto, este punto es muy importante porque posteriormente en unas interceptaciones a esa banda que narcotraficaba, es que esa banda reconoce que le pagaron 15 millones de pesos al fiscal Aguirre por esa libertad. Esa es otra de las constancias que estamos revelando allí en esta investigación, en donde la vicefiscal Mancera también aparece mencionada como dando el beneplácito para dejar en libertad a una persona que había sido capturada con insumos para el procesamiento, para fabricar cocaína en Jamundí. Mire, usted aquí nos muestra entonces otra fotografía para que no quede, digamos, duda de esa amistad o por lo menos cercanía de la vicefiscal Mancera con estos fiscales investigados por supuestamente ser narcofiscales. Es que usted no se va a la piscina con cualquiera, Paola, no. y tomando y bueno, compartiendo un día, como se ve en esta fotografía. Háblenos de esta prueba. Sí, esta es otra de sus reuniones de paseo que sostuvo con la fiscal Ana Victoria Nieto y con el fiscal Aguirre. De hecho, detrás de la doctora Nieto, que aparece aquí a mano derecha, a mano izquierda de sus pantallas, de vestido de baño morado, está su esposo, quien también es defensor público, y quien presuntamente dicen que a través de él es que ella recibe los diferentes pagos económicos presuntamente. Pero es importante esta fotografía porque aquí aparece una de esas actuaciones en las que se van a quedar sorprendidos, y es que la doctora Ana Victoria Nieto, presuntamente para beneficiar a otro narcotraficante del sur de Cali, lo que hace es capturar a un homónimo en el departamento del Huila. Esta es una revelación muy importante y quiero leérselas textualmente. Entonces, es clave, digamos, que se entienda esto, porque esto nos devela un modus operandi. Aunque el audio que entregó Lozano está perdido, la revista Raya encontró la transcripción de ese primer interrogatorio a Rengifo. El documento en poder de Raya evidencia situaciones
irregulares que desde ese momento indican los pactos a los que había llegado Rengifo con la fiscal Nieto. Fue en esta declaración donde habló del presunto determinador del secuestro de Juan Víctor Franklin Monsalvo. Aseguró que era un narcotraficante de apellido Salas y que tenía una compraventa de vehículos cerca de la avenida Paso Ancho de Cali, llamada Todo Autos. Se trataría, según pudo confirmar Raya, de José Luis Salas Bastidas, quien aún figura como propietario de la consignataria Todo Autos en el sur de la capital del Valle. Y aquí viene lo sorprendente de lo que hizo, de lo que habría hecho la fiscal Nieto. Y es que, no obstante, una vez Rengifo mencionó por primera vez a Salas, en su testimonio ocurrió algo extraño, que quedó registrado en la primera transcripción del interrogatorio, que aquí revelamos. Rengifo se mostró confundido y pidió para la grabación para comentarle algo a la fiscal Ana Victoria Nieto. Y le dijo, en el sur se llama Todo Autos, Paso Ancho, más o menos. Y la fiscal Ana Victoria le dice, no te pongas la mano porque no se te escucha, que no te pongas la mano en la boca. Y Juan David Rengifo, el exagente, le dice, ¿puede parar un momentico? Y al regreso la fiscal Ana Victoria le responde que no se tape. Y Juan David le dice, no, es que le quiero decir algo. Y en el momento en que corta la grabación, al regresar, la fiscal le dice tranquilamente, bueno, nos estabas contando de este gordo que sabes. Y ahí es cuando lo que les digo, la fiscal Nieto libró una orden de captura errónea contra José Luis Salas Pinilla, que no era el caleño, sino una persona de Neiva. Es decir, quien hoy está capturado por este caso es una persona inocente de Neiva y no el que está acusado en Cali de secuestro y narcotráfico y el asesinato de uno de los. Grave esa revelación que ustedes hacen. Yo quiero ir a la prueba 8 y la prueba 9, donde en la prueba 8 se ve este documento de una declaración que rinde en diligencia, declaración jurada, Emily Maylin Frain Salcedo Borja, dice fiscal 23 especializado, Dirección Seccional de Cali, y ahí dice que asegura que este caso se lo devolvió al doctor Iván Aguirre a principios del año en curso, es decir, 2021, pero más adelante dice, resaltando que lo que normalmente pasa es que adelanta los casos, saca las órdenes de captura, se vinculan las personas, unos preacuerdan y ya cuando es contra las personalidades de más poder y de más estatus, devuelve el caso para que la fiscal que no conoce el caso adelante el juicio. Muy grave esa revelación que se muestra ahí en este documento. Y en la prueba 9, Edinson, aquí también llama la atención, dice Fiscalía General de la Nación, fecha 22 de julio de 2014, datos del denunciante Iván Aguirre Benavides, y dice, aquí menciona a la doctora Marta Mancera, dice lo siguiente: rindiendo dicha declaración desconoce los términos que utilizó el investigador. Bueno, igualmente manifiesta que él no es químico y por tal motivo no puede asegurar a ciencia cierta el tipo de sustancia que contenían las canecas y los bultos incautados. Por esta razón, no existiendo la posibilidad de que el CTI nos diera la prueba de certeza de dicha sustancia, se ordenó por parte del suscrito y en consenso con la doctora Marta Janet Mancera, fiscal coordinadora de la unidad especializada para ese entonces, la libertad inmediata del señor Bravo Castillo Edinson. Sí, y este señor, un año después, es capturado. Es decir, es capturado y en las interceptaciones que les mencionaba hace un momento a esta banda de Bravo Castillo, es que ellos mencionan que le han pagado 15 millones de pesos al fiscal Aguirre por esta libertad. Y si quiere, comentemos la última prueba que usted nos decía que es bien importante. Sí, mostremos ahí el documento 10. Demasiado importante porque es la declaración que rinde el 14 de diciembre del 2020, el 18 de diciembre de 2020, el exagente de policía Juan David Rengifo Mendoza. Y él menciona que en esa declaración que se encontró con el fiscal Aguirre y le dice lo siguiente: me llamó para quitarte la camioneta. Otro fiscal, que Aguirre le comenta a él que otro fiscal lo llamó para quitarle la camioneta, pero no te la voy a quitar. Yo le dije, bueno, doctor, pero no te preocupes, me dijo. Y me dijo, no vas a hablar de Mueble Fino y saque a su familia de Río Frío, porque usted sabe que Mueble Fino es muy peligroso. Me dijo a mí, delante de la señora Jensi, me lo dijo el doctor Alirio, saque a su familia de Río Frío, porque Mueble Fino es muy peligroso.
Eso se lo dijo el fiscal Aguirre a Juan David Rengifo Mendoza. Él lo ha declarado y esta es una de las declaraciones que en video aparecen perdidas. Entonces es muy importante también ponerla de relieve porque va a ser clave para ese juicio que se está dilatando y que todo indica, como pasó ayer, va a pasar al túnel de la impunidad, pues ya la fiscalía absolvió a la vicefiscal Mancera de que estuviese incidiendo en la absolución de sus amigos, los llamados narcofiscales Iván Aguirre y Ana Victoria Nieto. Ese comunicado que dice que los subordinados no encontraron nada en contra de su jefe y que por lo tanto se cierra la investigación, pues objeto de muchos cuestionamientos. Pero, Paola, a propósito de esta revelación y esta entrevista, el presidente Gustavo Petro retoma un post de Sigue la W y se refiere a esto, ¿no? ¿Qué dijo en su cuenta de X? Mostremos el mostremos el trino, Andrea, porque acaba de pronunciarse sobre este tema el presidente Gustavo Petro y dice lo siguiente, abro comillas: quienes investigaron el cartel de narcotráfico que con ayuda de funcionarios de la Fiscalía exportaron toneladas de cocaína a España, Francia, México, Guatemala y Estados Unidos fueron puestos presos. Lograron demostrar su inocencia y hoy trabajan dentro de la Fiscalía. Temen por su vida. Nunca apresaron a los narcos que lograron descubrir. Cierro comillas. Edinson, ya hay pronunciamiento entonces del fiscal, del presidente Gustavo Petro, pero de la fiscalía, ¿qué dicen? Cuando usted hizo esta investigación, ¿qué le dijo la vicefiscal Marta Mancera? Hasta ahora no se ha pronunciado al respecto. Nosotros la estamos requiriendo para la segunda parte de esta investigación, puesto que esto aún tiene mucho de largo, ¿no? Y abarca mucho el poder del Valle con el poder en Bogotá. Entonces creo que todavía hay mucha tela por cortar y más aún cuando el país debe abrir los ojos frente a quien podría ser la nueva fiscal general interina, encargada hasta cuando la Corte Suprema de Justicia decida elegir de la terna que enviada por el presidente, ¿no? Cobra mucha importancia a propósito de ese anuncio que ya nos decía nuestra compañera Alejandra Uribe, es que nuestra compañera Jenny Angarita también que nos confirmaba que la Corte Suprema aplazó para enero la elección de la próxima fiscal general y que por lo tanto quien quedaría después de que cumpla su periodo, Francisco Barbosa, pues será ella, Marta Mancera, vicefiscal. Edinson Bolaños, director de la revista Raya, gracias por compartir con nosotros esta investigación. Gracias a ustedes por la invitación y todos quedan invitados pues a leerla en profundidad y a esperar la segunda parte. Bien, ahora